Son pocos los personajes que han dejado una huella tan profunda en la historia como este hombre. Originario de la antigua Roma, nuestro protagonista de hoy hizo que una dictadura pareciera insignificante en comparación. Brutalmente asesinado por sus más cercanos. Si aún no sabéis de quién hablo, quedaos a ver el vídeo completo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy os traemos una historia, bueno, aunque más que una historia es una biografía, sobre un personaje mítico de la antigua Roma. Os daré una pista. Fue cruelmente asesinado. Sin más dilación, comenzamos. Cayo Julio César nació el 13 de julio del año 100 a.C., según la fecha más aceptada, en un barrio no muy aristocrático de Roma, cerca de la actual Vía Cavour. Se sabe poco de su infancia, vivida en el seno de una familia patricia, la gens Julia, que afirmaba descender de Eneas, considerado hijo de Venus. La infancia y la juventud eran breves en aquellos tiempos. A los 10 años, César fue confiado a Marco Antonio Gnifón, un ilustre maestro especialista en la literatura griega y romana, para su educación. En el año 75 a.C., César fue secuestrado por piratas mientras navegaba en Grecia. Mostrando su alta autoestima, insistió en que pidieran 50 talentos por su rescate en lugar de 20. Durante su cautiverio, César advirtió a los piratas que los perseguiría y crucificaría al ser liberado, una amenaza que tomaron a la ligera. Al ser liberado, cumplió su promesa, mostrando clemencia al ordenar que los ejecutaran de manera rápida. Esta determinación en cumplir sus promesas se convirtió en una de sus características distintivas. En el año 82 a.C., el cónsul y general romano Sila regresó victorioso a Roma tras derrotar a Mitríades y reducir su reino a las fronteras originales en el Ponto. Como era costumbre, Sila tomó venganza contra sus adversarios populares, los asesinó, prohibió a sus descendientes acceder a cargos públicos, incautó sus bienes e instauró una dictadura absoluta de duración indefinida, un concepto que Julio César recordaría en el futuro. Sila mostró cierta indulgencia hacia las familias patricias con inclinaciones populistas y exigió a César que repudiara a su esposa, Cornelia. César, en respuesta, envió un famoso mensaje a Sila: «Dile a tu amo que en César solo manda César», y eligió el exilio en Asia. César fue perseguido y se ofreció una recompensa por su cabeza. Tuvo que comprar su libertad a un soldado que lo capturó. Y finalmente, gracias a los ruegos de familiares cercanos al dictador y la intermediación de las sacerdotisas de la diosa Vesta, Sila indultó al joven de la toca suelta. Este perdón fue concedido a regañadientes, ya que Sila, según Suetonio, había percibido el temible futuro de César y afirmó que en César hay muchos Marios, señalando el peligro que representaba su resuelta personalidad. Tras la muerte de Sila, César regresó a Roma, enfrentando la oposición de los optimates. Viajó a Rodas para estudiar retórica, fue secuestrado por piratas y luego los venció. Obtuvo varios cargos importantes, incluyendo Pontifex Maximus y Propetor en Hispania Ulterior. Su carrera política se aceleró y al regresar a Roma en el 60 a.C. estaba listo para grandes desafíos. En el 59 a.C. César se convirtió en cónsul y formó el primer triunvirato con Craso y Pompeyo para contrarrestar el poder conservador del Senado. Consolidó esta alianza mediante matrimonios estratégicos y promovió reformas agrarias. A pesar de los escándalos personales, César fortaleció su poder y extendió su mandato como procónsul de las Galias. La muerte de Craso y la posición de Pompeyo en Hispania le permitieron a César acumular más poder, utilizando a Clodio para eliminar a sus enemigos políticos. Julio César intervino en la Galia a petición de los habitantes,
derrotando a los helvecios y los suevos, lo que marcó el inicio de la ocupación romana. A pesar de la resistencia y las derrotas, César sometió a todos los pueblos galos. Sus campañas en Inglaterra y la rebelión liderada por Vercingetorix fueron hitos importantes. La pacificación finalizó en el 50 a.C. Estas campañas enriquecieron a César y sus soldados y llevaron a la devaluación del oro en Roma. César documentó la guerra en De Bello Gallico, una obra fundamental del latín clásico. Tras sus victorias en la Galia, el poder creciente de César provocó la alarma en el Senado y muchos republicanos. En el 52 a.C., el Senado nombró a Pompeyo cónsul único, y cuando los senadores se sintieron más fuertes, en torno al 51-50 a.C., Pompeyo exigió que César disolviera a sus legiones y regresara a Roma. En respuesta, César cruzó el Rubicón con sus tropas, desencadenando la guerra civil. Ocupó varias regiones, enfrentó a Pompeyo en la batalla de Farsalia y salió victorioso. Pompeyo huyó a Alejandría, donde fue asesinado en el 48 a.C. por soldados de Ptolomeo. César, al enterarse de la muerte de Pompeyo, lloró su fallecimiento. Todo esto se relata en la obra De Bello Civili, la obra conservada de Julio César que trata sobre la guerra civil entre el 49 y el 45 a.C. César, ya sin oposición en los dominios romanos, pudo llegar a ser lo que conocemos hoy. No obstante, el concepto de dictador tiene su origen en la antigua Roma, pero su significado era muy diferente al actual. En Roma, el dictador era un magistrado de carácter extraordinario, designado para enfrentar situaciones de emergencia. Su poder era absoluto, pero temporal, otorgado para resolver problemas específicos de manera eficaz. Por tanto, en la antigua Roma, las dictaduras eran más una herramienta excepcional que un tipo de régimen político. Aunque algunos dictadores abusaron de su poder, la función principal del cargo era manejar circunstancias urgentes y no establecer un gobierno permanente o autoritario. César, que había acumulado un poder absoluto en Roma y el Mediterráneo, implementó una serie de reformas: clemencia hacia sus enemigos, políticas agrarias, expansión de la ciudadanía romana y regulaciones económicas. Sin embargo, su ambición de ser rey absoluto fuera de Roma desató temores entre los senadores. Un grupo liderado por Casio, Bruto y Casca conspiró para asesinarlo y restaurar la república. El 15 de marzo, César fue apuñalado 23 veces en el Senado. Según la tradición, exclamó: «¿Tú también, hijo mío?», al ver a Bruto entre sus asesinos. Su muerte desató el caos, y el Senado aprobó medidas que favorecían tanto a los conspiradores como a los seguidores de César. El testamento de César legó beneficios al pueblo romano, incluyendo un legado de 300 sestercios para cada ciudadano necesitado. Tras su muerte, Marco Antonio asumió el poder, y el testamento designó a Octavio, su sobrino nieto, como su sucesor. Octavio se convertiría en el primer emperador romano bajo el nombre de César Augusto. Y esto ha sido todo sobre Cayo Julio César. Si os ha gustado, dadle like, dejad un comentario, o si no lo estáis, suscribiros, que nos ayuda muchísimo y a vosotros no os cuesta nada. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.